La primera cosa que Amara sintió fue el rugido ensordecedor que cortó la noche como un cuchillo. No era el viento que azotaba las acacias, ni el crepitar del fuego que había dejado atrás en la aldea. Era algo primitivo, salvaje, que hizo que cada fibra de su pequeño cuerpo de 6 años se tensara como la cuerda de un arco. Sus pies descalzos se hundían en la arena fría del desierto, y las lágrimas que habían comenzado como sollozos silenciosos ahora se convertían en un llanto desesperado que se perdía en la inmensidad de la sabana africana. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si te encontraras completamente perdido en la oscuridad, sin saber si volverías a ver a tu familia? Amara había seguido las luces danzantes que creía que la llevarían de vuelta a casa, pero ahora se daba cuenta de que no eran más que fuegos fatuos, espejismos crueles que la habían alejado cada vez más de la seguridad de su aldea. La luna nueva había sumergido el mundo en una penumbra absoluta, y cada sombra parecía esconder peligros que su mente infantil apenas podía imaginar. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón, un tambor desesperado que marcaba el ritmo de su terror. Fue entonces cuando las hienas comenzaron a reír. No era la risa alegre de los niños jugando en el río, sino algo siniestro, burlón que helaba la sangre. Sus siluetas comenzaron a materializarse entre los arbustos espinosos. Ojos amarillos brillando como brasas en la oscuridad, moviéndose en círculos cada vez más cerrados alrededor de la pequeña figura temblorosa. Amara sabía, con esa sabiduría instintiva que tienen los niños, que estaba en peligro mortal. Las historias que su abuela le contaba junto al fuego cobraron vida, las hienas que robaban niños en la noche, que los arrastraban a sus madrigueras para nunca más ser vistos. Pero justo cuando el círculo de depredadores se cerraba, cuando Amara cerró los ojos esperando lo inevitable, un rugido diferente rasgó el aire. No era de amenaza hacia ella, sino de advertencia hacia las hienas. Una sombra masiva emergió de entre las rocas, más grande que cualquier cosa que la niña hubiera visto jamás. El león se plantó entre ella y las hienas, su melena dorada ondeando en la brisa nocturna como una corona de fuego apagado. Sus ojos, del color del ámbar líquido, se encontraron con los de Amara por un instante que pareció eterno, y en ellos no vio ferocidad, sino algo que no podía nombrar pero que la tranquilizó profundamente: protección. Sí había sido el rey indiscutible de este territorio durante más de una década. Sus cicatrices contaban historias de batallas ganadas, de cacerías exitosas, de noches en las que había defendido a su manada contra invasores que creían poder reclamar lo que era suyo por derecho. Pero esta noche era diferente. Esta noche, el instinto que lo había mantenido vivo durante todos estos años le susurraba algo que nunca antes había experimentado: la necesidad de proteger a alguien que no era de su especie, alguien que no tenía garras ni colmillos, alguien cuya única defensa eran los sollozos que brotaban de su pequeño pecho. La aldea de Amara, Kibwezi, se extendía unos 5 kilómetros hacia el este. Aunque en la oscuridad absoluta de la noche sin luna, bien podría haber estado en otro continente. Era una comunidad pequeña pero próspera, donde las familias Masái habían vivido en armonía con la tierra durante generaciones. Las casas de adobe se agrupaban alrededor de un pozo central, y durante el día, el sonido de la risa de los niños se mezclaba con el mugido del ganado y las canciones de las mujeres mientras molían el grano. Pero ahora, mientras Casey observaba a la pequeña criatura humana temblar ante él, sabía que esa aldea era un mundo lejano, inalcanzable en la vastedad de la sabana nocturna. ¿Alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con alguien a quien acabas de conocer? Esa certeza de que el destino te ha puesto en su camino por una razón. Si no entendía por qué sus instintos le gritaban que protegiera a esta cría humana. Pero había aprendido a confiar en esa voz interior que lo había guiado a través de incontables peligros. Las hienas retrocedieron ante su presencia, pero no se alejaron completamente. Sabía que estaban esperando, calculando, buscando el momento perfecto para atacar.
eran pacientes estas carroñeras y tenían toda la noche por delante. Amara había dejado de llorar, no por valentía, sino por puro shock. Nunca había estado tan cerca de un león y ciertamente nunca había imaginado que uno se interpusiera entre ella y el peligro. En las historias de su pueblo, los leones eran símbolos de poder y nobleza, pero también de peligro mortal. Sin embargo, algo en la postura de este magnífico animal, en la forma en que mantenía su cabeza alta y sus ojos fijos en las sienes, le decía que no tenía nada que temer de él. Era como si un guerrero ancestral hubiera tomado la forma de león para protegerla. Como si los espíritus de sus antepasados hubieran enviado a este guardián para guiarla de vuelta a casa. El primer paso que Cassie dio hacia Amara fue lento, deliberado, como si entendiera que cualquier movimiento brusco podría enviar a la niña corriendo hacia la oscuridad donde las hienas esperaban. Sus enormes patas se posaron en la arena con una gracia que desmentía su tamaño masivo, y cuando se detuvo a apenas 2 metros de ella, Amara pudo ver cada detalle de su rostro noble, las cicatrices que marcaban su hocico, testimonio de batallas pasadas, los ojos dorados que brillaban con una inteligencia antigua, la melena que se movía como hierba dorada en el viento nocturno. No había amenaza en su postura, solo una presencia protectora que parecía envolver a la niña como un manto invisible. Las hienas habían formado un semicírculo a unos 20 metros de distancia, sus risas nerviosas cortando el aire como cuchillos desafilados. Eran 7 en total, lideradas por una hembra particularmente grande cuyas manchas parecían formar patrones siniestros en la penumbra. Cassie conocía a esta matriarca. Habían tenido encuentros antes, y siempre había terminado con las hienas retirándose con las colas entre las patas. Pero esta noche era diferente. Podía oler su desesperación, su hambre, y sabía que no se rendirían fácilmente ante la promesa de una presa tan vulnerable. ¿Te imaginas el valor que se necesita para enfrentar a 7 depredadores hambrientos cuando sabes que la vida de un inocente depende de ti? Cassie emitió un rugido bajo, gutural, que resonó en su pecho como el retumbar de un trueno distante. No era un rugido de caza, sino una advertencia clara. Este territorio estaba bajo su protección, y cualquiera que se atreviera a cruzar esa línea invisible enfrentaría las consecuencias. Las hienas retrocedieron un paso, pero sus ojos amarillos permanecieron fijos en Amara. Calculando las posibilidades, esperando una oportunidad, Amara, por su parte, había dejado de temblar. Algo en la presencia de León la tranquilizaba de una manera que no podía explicar. Era como si una parte primitiva de su cerebro, una parte que recordaba cuando los humanos y los grandes felinos compartían el mismo mundo sin la barrera del miedo, reconociera en Cassie no a un depredador, sino a un protector. Lentamente, con la valentía inconsciente que solo poseen los niños, extendió su pequeña mano hacia el león. Sí, bajó su cabeza masiva y, con una delicadeza que habría sorprendido a cualquier observador, permitió que los diminutos dedos de la niña tocaran su melena. En ese momento, se selló un pacto silencioso. Él la protegería, y ella confiaría en él para encontrar el camino a casa. Con las hienas siguiéndolos a distancia como sombras hambrientas, Cassie comenzó a caminar hacia el este, donde su instinto le decía que debía estar la aldea humana. Cada pocos pasos se detenía para asegurarse de que Amara pudiera seguir su ritmo. Y cuando la veía tropezar con las rocas o hundirse demasiado en la arena, reducía aún más su velocidad. La niña, por su parte, había encontrado un valor que no sabía que poseyera. Caminaba justo detrás del león, una mano ocasionalmente tocando su flanco para mantener el contacto, como si ese simple roce fuera un hilo de vida que la conectaba con la esperanza de volver a ver a su familia. La sabana nocturna era un mundo completamente diferente al que Amara conocía durante el día. Los sonidos familiares, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro del viento entre las hojas, habían sido reemplazados por una sinfonía más siniestra. El grito lejano de un chacal, el batir de alas de algún ave nocturna,
el crujido de ramas secas bajo patas invisibles. Cada sonido hacía que la niña se acercara más a Casey. Y el león, consciente de su miedo, emitía ocasionalmente un ronroneo bajo y tranquilizador que vibraba en su pecho como el motor de alguna máquina ancestral. ¿Has caminado alguna vez en completa oscuridad, confiando únicamente en alguien más para guiarte hacia la seguridad? Las hienas lo seguían como una procesión macabra, manteniéndose siempre al límite de la distancia de ataque de Casey, pero nunca alejándose lo suficiente como para perder de vista a su presa. La matriarca había desarrollado una estrategia. Enviaría a las más jóvenes por los flancos mientras ella y las veteranas mantenían la presión frontal. Era un juego de paciencia, y las hienas eran maestras en el sabían que eventualmente León se cansaría o que la niña tropezaría y caería, creando la oportunidad que necesitaban. Después de una hora de caminata, llegaron a un barranco poco profundo que cortaba el paisaje como una cicatriz. Casey se detuvo en el borde, evaluando la situación. El descenso no era difícil para él, pero para una niña de 6 años en la oscuridad, podría ser mortal. Las hienas habían aprovechado la pausa para acercarse, formando un semicírculo más cerrado. Sus risas se habían vuelto más frecuentes, más confiadas. Podían oler la fatiga en el aire, el cansancio que comenzaba a apoderarse tanto de León como de su protegida. Casey tomó una decisión que definiría el resto de la noche, en lugar de buscar un camino alternativo que les costaría tiempo precioso. Se agachó completamente, ofreciendo su lomo a Amara. La niña entendió inmediatamente y, con una confianza que la sorprendió a ella misma, se subió al león como si fuera el caballo más manso del mundo. Con Amara aferrada a su melena, casi descendió al barranco con la agilidad de un felino que había navegado este terreno durante años. Sus músculos se tensaron y relajaron en un ritmo perfecto, absorbiendo cada impacto para que la niña apenas sintiera el movimiento. Era como montar en una nube dorada que se deslizaba por el paisaje rocoso con una gracia sobrenatural. Amara cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo por primera vez desde que se había perdido que tal vez, solo tal vez, volvería a ver el amanecer en los brazos de su madre. Pero las hienas no habían renunciado a su presa. La matriarca había dividido a su clan. 3 habían tomado un sendero alternativo que las llevaría al otro lado del barranco, antes que Casey y Amara, mientras que las otras 4 descendían directamente detrás de ellos. Era una maniobra de pinza clásica, diseñada para atrapar a sus presas en un espacio sin escape. Casey podía oler su estrategia en el aire, podía sentir cómo se cerraba la trampa a su alrededor, pero no tenía opción más que continuar. Detenerse significaría la muerte para ambos. ¿Alguna vez has sentido cómo el peligro se cierne sobre ti, cómo cada segundo que pasa te acerca más a un destino incierto? El fondo del barranco estaba lleno de rocas sueltas y arbustos espinosos que se enganchaban en la melena de Casey y arañaban las piernas desnudas de Amara, pero el león no se detuvo, no vaciló. Cada paso estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito. Había cazado en este terreno, había luchado aquí, y conocía cada piedra, cada arbusto, cada sombra que podría ofrecer ventaja o peligro. Sus ojos dorados escaneaban constantemente el terreno, buscando la ruta más rápida hacia la salida del barranco. Cuando llegaron al centro del desfiladero, las hienas que habían tomado el camino alternativo aparecieron en el borde opuesto, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado como demonios esperando en las puertas del infierno. Sus risas se habían vuelto triunfantes, confiadas. Tenían a sus presas exactamente donde las querían, en un espacio confinado, sin posibilidad de escape, con el cansancio comenzando a hacer mella en el gran león. Casey sintió como Amara se aferraba más fuerte a su melena, como su pequeño cuerpo temblaba no solo de frío sin Uyitehoj. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo, en lugar de intentar escalar hacia donde esperaban las hienas. Se dirigió hacia una formación rocosa que conocía bien.
Un lugar donde había luchado contra un leopardo años atrás y había salido victorioso. La formación rocosa se alzaba como una fortaleza natural en el corazón del barranco, sus paredes escarpadas ofreciendo múltiples niveles y escondites. Casey conocía cada grieta, cada saliente, cada rincón de esta estructura de piedra que el tiempo y el viento habían esculpido durante milenios. Era aquí donde haría su última resistencia, donde decidiría el destino de la pequeña criatura humana que llevaba en su lomo. Con un salto poderoso que hizo que Amara contuviera la respiración, alcanzó una cornisa a 3 metros del suelo, un lugar desde donde podría defenderse con ventaja táctica. Las hienas no tardaron en rodear la base de la formación rocosa, sus risas ahora convertidas en gruñidos de frustración. La matriarca caminaba de un lado a otro, estudiando las paredes de roca, buscando una ruta de ascenso. Era una veterana de muchas batallas, y sabía que la paciencia era su mejor arma. El león no podía quedarse ahí para siempre, y cuando el cansancio finalmente lo venciera, ella estaría esperando. Pero había subestimado la determinación de Casey, la fuerza que nace no del hambre o la territorialidad, sino del deseo puro de proteger a un inocente. ¿Has presenciado alguna vez el momento en que alguien encuentra una fuerza que no sabía que poseía? Cuando el amor y la protección se convierten en un poder casi sobrenatural, Casey depositó suavemente a Amara en una pequeña cueva natural en la cornisa. Un espacio apenas lo suficientemente grande para que la niña se acurrucara, pero lo suficientemente profundo para mantenerla a salvo de cualquier ataque. Le dirigió una mirada que ella entendió perfectamente. «Quédate aquí, no importa lo que pases, no salgas». Luego, con un rugido que hizo temblar las piedras y resonó por todo el barranco como el grito de guerra de un dios antiguo, Casey saltó de vuelta al suelo para enfrentar a sus enemigos. Lo que siguió fue una batalla que habría sido digna de las leyendas más antiguas. Casey se movía como una tormenta dorada, sus garras cortando el aire, sus colmillos brillando bajo la luz de las estrellas. Las hienas atacaban en oleadas coordinadas, pero el león las rechazaba una y otra vez, su furia alimentada por algo más poderoso que el instinto de supervivencia. Una hiena joven se acercó demasiado y recibió un zarpazo que la envió rodando varios metros. Otra intentó atacar por el flanco y terminó con los colmillos de Casey cerrándose peligrosamente cerca de su garganta. La matriarca, viendo cómo sus subordinadas eran repelidas, decidió que era hora de retirarse. Esta no era una batalla que pudieran ganar. No contra un león que luchaba no solo por su territorio, sino por algo mucho más sagrado. Con las hienas finalmente dispersas, desapareciendo en la oscuridad como pesadillas que se desvanecen al amanecer, Casey regresó a la cornisa donde había dejado a Amara. La encontró acurrucada en la pequeña cueva. Sus ojos grandes y brillantes fijos en él con una mezcla de asombro y gratitud que trascendía a las barreras del lenguaje. No había llorado durante la batalla, no había gritado ni se había escondido. Había confiado completamente en su protector, y esa confianza había sido recompensada. Casey se acercó lentamente, sus movimientos ahora más suaves, más gentiles, como si entendiera que el peligro había pasado y que ahora su papel era el de guía, no el de guerrero. El ascenso fuera del barranco fue más fácil con las hienas fuera del camino. Casey encontró una ruta serpenteante que subía gradualmente por la pared este, lo suficientemente ancha para que Amara pudiera caminar junto a él en lugar de tener que montarlo. La niña había encontrado una segunda energía, alimentada por la esperanza y la admiración hacia su salvador felino. Cada paso la acercaba más a casa. Cada metro recorrido era una victoria sobre la oscuridad que había amenazado con tragarla para siempre. Sus pequeñas manos ocasionalmente tocaban el flanco de Casey. No por miedo ahora, sino por afecto, por gratitud hacia este ser magnífico que había arriesgado su vida por ella. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que el universo conspira para llevarte exactamente donde necesitas estar? Cuando finalmente emergieron del barranco, el paisaje se abrió ante ellos como un mapa desplegado. A la distancia,
Apenas visible como un punto de luz dorada en la vastedad de la sabana, brillaba el fuego central de la aldea de Kebwezi. Era una luz pequeña, frágil, pero para Amara representaba todo: seguridad, familia, hogar. Casey también la vio, y algo en su postura cambió. Su misión estaba casi completa, pero sabía que aún quedaba el tramo más peligroso del viaje. El terreno entre su posición actual y la aldea era relativamente plano, pero estaba lleno de peligros ocultos, madrigueras de serpientes, pozos de arena y otros depredadores nocturnos que podrían ver a una niña perdida como una oportunidad fácil. Casey adoptó un ritmo constante pero cauteloso, sus sentidos en alerta máxima. Podía oler el humo de los fuegos de la aldea, podía escuchar el distante mugido del ganado, podía sentir la presencia de los humanos como una vibración en el aire. Pero también podía detectar otros olores, otras presencias que acechaban en la noche. Su trabajo no había terminado. De hecho, los próximos kilómetros serían los más críticos de todo el viaje. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por el horizonte cuando Casey y Amara llegaron a las afueras de Kebwezi. La aldea estaba despertando lentamente. El humo de los primeros fuegos del día se alzaba en columnas rectas hacia el cielo sin viento. Y las voces de los adultos que comenzaban sus labores matutinas flotaban en el aire como música celestial para los oídos de la niña perdida. Pero fue el grito desgarrador de una mujer lo que cortó la mañana como un cuchillo. Amara, mi niña. Era su madre, que había pasado toda la noche buscándola, que había organizado partidas de búsqueda, que había rezado a todos los ancestros para que su hija regresara sana y salva. Casey se detuvo a unos 50 metros de las primeras casas, instintivamente sabiendo que su presencia podría causar pánico entre los aldeanos. Su misión estaba completa. Había cumplido con el extraño impulso que lo había llevado a proteger a esta pequeña criatura humana durante la noche más larga de su vida. Amara se volvió hacia él, y por un momento que pareció eterno, Niña y León se miraron a los ojos. No había palabras para lo que había pasado entre ellos. No había manera de expresar la gratitud que llenaba el corazón de la niña o la satisfacción profunda que sentía el león al ver que su protegida estaba a salvo. ¿Te has preguntado alguna vez si los actos de bondad más puros son aquellos que no esperan recompensa, que nacen simplemente del deseo de hacer el bien? Amara corrió hacia su madre, que la envolvió en un abrazo tan fuerte que parecía querer fusionarse con ella, como si quisiera asegurarse de que nunca más volvería a perderse. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, la niña trató de explicar lo que había pasado. Habló del león dorado que la había salvado de las hienas, que la había cargado a través del barranco, que había luchado como un guerrero ancestral para protegerla. Los adultos intercambiaron miradas escépticas, pensando que era el trauma y la imaginación de una niña asustada lo que creaba estas historias fantásticas. Pero cuando se volvieron para mirar hacia donde Amara señalaba, allí estaba Casey, majestuoso e inmóvil como una estatua de oro viviente, observándolos desde la distancia. Por un momento que desafió toda lógica, león y humano se contemplaron mutuamente a través del espacio que los separaba. Luego, con la dignidad de un rey que ha cumplido con su deber, sí se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el horizonte, donde el sol naciente pintaba la sabana con tonos de fuego y esperanza. Su silueta se hizo más pequeña con cada paso hasta que finalmente se desvaneció en la vastedad dorada de África, dejando atrás solo las huellas en la arena y una historia que se contaría durante generaciones. La historia del león que eligió ser guardián en lugar de depredador, que demostró que la compasión no conoce fronteras entre especies, y que el verdadero valor se mide no por la fuerza de las garras, sino por la grandeza del corazón.